Saludos, mi nombre es Sergio Alejandro Peñalosa y a continuación abordaré un tema de gran interés en la industria ingenieril, como lo es el intercambio energético en las turbomáquinas. En primera instancia, para poder emprender este camino hacia el conocimiento de este intercambio, es importante conocer las diferentes leyes de conservación que se utilizaron para la base teórica y analítica de este estudio. En primer lugar, se tiene la ley de conservación de la masa, la cual establece que en un sistema cerrado la masa se mantiene constante, es decir, no se crea ni tampoco se puede destruir. En nuestro caso, usualmente se trabaja con flujos másicos, es decir, una masa en función del tiempo. En este caso, la ley de conservación de la masa lo que dice es que el flujo másico de entrada será igual al flujo másico de salida más la acumulación en función del tiempo. Por lo general, para los sistemas que se utilizan en turbomáquinas no existe tal acumulación. Por lo tanto, se suele reducir a que el flujo másico de entrada será igual al flujo másico de salida. Sin importar que, por ejemplo, en la figura en cuestión, se tiene un área de entrada mayor que el área de salida. Para ello, el fluido, en el caso de ser un flujo incompresible, lo que hará es que debido a esta reducción súbita, aumentará su cabezal de velocidad. Posteriormente se tiene la segunda ley de Newton. Aquí se observa la imagen del matemático inglés, donde se utilizarán ambas formas de la ecuación. En primera instancia, aquí está para los casos de movimiento lineal, es decir, la cantidad de movimiento, donde se tiene una sumatoria de fuerzas. Esta es la que, por ejemplo, en Física 1 se deduce y se simplifica hasta la sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración. Esto nos permite evaluar la cantidad de movimiento del fluido. Y en el caso de sistemas rotatorios, es decir, que tienen un movimiento de rotación, como ocurre en el caso de las turbomáquinas, se tiene el momento de la cantidad de movimiento, es decir, una sumatoria de momentos. Finalmente, la última ley que se tiene es la primera ley de la termodinámica, que como bien es sabido es un balance energético en un volumen de control, donde se consideran las interacciones energéticas entre el sistema y el entorno, los alrededores. Por ejemplo, en forma de trabajo, ya sea de entrada o de salida, en forma de calor de entrada, de salida, trabajo de flujo, o el cambio en las propiedades energéticas del fluido que se mantiene dentro del sistema. Ahora bien, una vez conocido estas leyes de la conservación, cabe resaltar que el estudio de este sistema se puede realizar en dos tipos de unidades mayormente. Una unidad específica de energía con respecto a masa, ¿sí? Joules sobre kilogramos, por ejemplo, mayormente en las turbomáquinas térmicas, y una forma de energía con respecto al peso, que se utiliza en las turbomáquinas hidráulicas. Esta forma de energía con respecto al peso permite conocer este intercambio energético en forma de cabezales. Ahora bien, se procede a realizar un análisis bidimensional del movimiento del fluido. Se habla de bidimensional porque se realiza en dos planos diferentes. Por un lado se tiene un plano transversal, que si tenemos un cilindro, sería lo que se llaman las tapas del cilindro, es decir, la parte de la circunferencia, como se observa aquí, y un plano axial, que sería las paredes del cilindro, es decir, la prolongación hacia acá. Cabe destacar que este análisis se realiza en una parte específica de la turbomáquina, en el rodete. Este es el órgano principal, es la pieza fundamental de toda turbomáquina. Esto es debido a que allí es donde ocurre el intercambio energético entre el fluido y la máquina de por sí. Es decir, allí es donde ocurre el intercambio entre energía de fluido y energía mecánica de la máquina, ya sea bien que a partir de la energía mecánica se le suministra energía al fluido, como ocurre por ejemplo en las bombas, es decir, en turbomáquinas generadoras, o ahora bien se extrae energía del fluido
para convertirla en energía mecánica, como ocurre en el caso de las turbinas, es decir, turbomáquinas motoras. Ahora bien, allí se observa, por ejemplo en este gráfico, diferentes variables a considerar en el rodete. Por un lado, hay diferentes nomenclaturas, pero mayormente, por ejemplo, aquí se tiene U. U significa la velocidad absoluta del álave. El álave, o los dientes, o sea, las paletas del rodete, son aquellas aspas que interactúan con el fluido. Entonces, U es la velocidad absoluta del álave. C sub 1 o V, es decir, V pequeña, se denomina a la velocidad absoluta del fluido. Y W sub 1, o W, corresponde a la velocidad relativa del fluido con respecto al álave. Los subíndices sub 1 significan de entrada y sub 2 de salida. Ahora bien, una vez conocido cómo se realizará dicho análisis bidimensional, es importante recalcar la ecuación fundamental para los intercambios energéticos en las turbomáquinas. Esta fue desarrollada por el físico y matemático suizo Leonhard Euler, o Euler también llamado, el cual permitió realizar dos formas de la ecuación fundamental de la turbomáquina. Esta se puede utilizar para turbinas, por ejemplo, de vapor, turbinas de gas, turbinas hidráulicas, bombas y ventiladores, a partir de las relaciones entre las velocidades. En una primera forma, se tiene para calcular la interacción entre el rodete y el fluido, conociendo la velocidad absoluta del fluido, la velocidad absoluta del álave y la velocidad tangencial del fluido en la parte de entrada y en la parte de salida. Esta a su vez se presenta en unidades de energía sobre masa, ¿sí? O sea, puede ser joule sobre kilogramo, kilojoule sobre kilogramo, y se presenta de esta forma, o en unidades de cabezal, que se utiliza H sub U, que se presenta también de esta otra forma. En la segunda forma de la ecuación de Euler, se tiene a partir del conocimiento de la velocidad absoluta de salida en el álave, la velocidad absoluta de salida del fluido, la velocidad del fluido con respecto al álave, tanto de entrada como de salida. Y se presenta de esta forma. Y como puede ser fácil de indagar, también se presenta en forma de cabezal. Esta ecuación es de suma importancia, es la ecuación fundamental en el estudio de las turbomáquinas. En este caso, el signo, o sea, obtendremos un resultado positivo cuando se le suministra energía al fluido, es decir, esto ocurre en las máquinas generadoras. Y negativo cuando se le extrae energía, como ocurre por ejemplo, en las máquinas motoras. Finalmente, con respecto al grado de reacción, esto simplemente es una relación, esto es un cociente entre la presión o el cabezal de presión que le produce el rodete con respecto al cabezal de presión que produce como tal la máquina. La diferencia entre ellos es que la del rodete simplemente es el cabezal de presión que éste le imprime, o sea, producto del intercambio energético. Mientras que el de la máquina, que mayormente es un número más grande que el del rodete, porque considera también las interacciones de difusión a partir del cabezal dinámico del rodete. Es decir, considera también cómo la máquina le suministra presión o cabezal de presión al fluido a partir de un intercambio de su cabezal de velocidad. Aquí se aprecian diferentes rodetes de diferentes tipos de turbomáquinas. Muchas gracias
por su atención.